Hola, vamos a continuar con el asunto de las variables aleatorias y distribuciones. Entonces, eh, cuando tenemos una variable aleatoria y su distribución de probabilidad es f de x, por ejemplo, entonces tenemos algo que se le llama el valor esperado. El valor esperado se simboliza generalmente así. Y bueno, en el caso particular de una distribución, vamos a decir una discreta, coincide con la media. Entonces, la forma en que se va a calcular generalmente se representa con la letra griega mu. Y entonces esto va a ser la suma de x por f de x sumado sobre todos los valores de x. Esto es, si se trata de una distribución discreta, o bien puede ser también en el caso continuo, pues vamos a decir que es la integral de menos infinito a infinito de x por f de x de x. Esto en el caso de que sea continua la distribución de probabilidades. Entonces, vamos a llamarle así, valor esperado, es el promedio. Y la dispersión, como habíamos visto, hay varias medidas de dispersión, pero la más usual es la desviación estándar. Sin embargo, en este caso, bueno, como la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, pues la que vamos a tomar en cuenta va a ser la varianza. Entonces, la varianza de una distribución f de x va a ser, bueno, se define como el valor esperado de x menos mu elevado al cuadrado, ¿sí? Y entonces esta se simboliza con la letra griega sigma, bueno, sigma elevado al cuadrado, porque sigma solita es la desviación estándar, y entonces esta está dada por la suma de x menos mu elevado al cuadrado por f de x, sumado sobre todas las x. Esto, por supuesto, es en el caso discreto. Entonces, si es discreta la función de distribución. Y en el caso continuo, pues vamos a tener obviamente una integral. Entonces va a ser la integral de menos infinito a infinito de x menos mu elevado al cuadrado por f de x de x. Esta sí es continua la función de distribución. Algo importante es que sigma cuadrada se puede calcular como el valor esperado de x elevado al cuadrado menos mu cuadrada. A veces esto es más fácil de calcular, entonces cuando eso suceda, pues vamos a utilizar esta fórmula más bien que usar las integrales. Entonces, vamos a ver un ejemplo particular. La clase pasada vimos que para una persona que tenía 10 libros y 3 eran novelas, y si seleccionaba 2, la función de distribución era algo así. Tengo x y f de x, entonces me daba solamente 0, 1 o 2. Entonces para teníamos 10 28avos, para tenemos 15 28avos y para 3 28avos. Vimos que se cumplen claramente las propiedades, entonces sí es una función de distribución
Y ahora lo que vamos a hacer es, pues, con estas fórmulas que tenemos acá, vamos a calcular el valor esperado o la media. De hecho, aquí le voy a poner... Y entonces es la suma de x de x. Entonces es la suma de x, f de x, sobre todas las x. Entonces, ¿qué voy a tener? Bueno, pues primero, cuando x vale 0, bueno, pues va a ser 0 que multiplica a f de 0, que es 10/28. Más, cuando x vale 1, es 1 por f de 1, que es 15/28, más f de 2, bueno, 2 por f de 2, que es 3/28. ¿Esto cuánto me da? Esto me da, bueno, 0 por 10/28 es 10/28. 1 por 15 es, a ver, ¿qué estoy haciendo? Esto es 0, no, 1 por 15, 15/28, más 2 por 3, 6/28, y esto es 21/28. Esto lo puedo dividir entre 7, me da 3/4. Entonces, el valor esperado, o la media, de esta distribución es 3/4. Ahora vamos a ver cuánto es la varianza. La varianza, según esto dijimos, es x menos mu al cuadrado f de x. Sobre todas las x, y esto, cuando x vale 0, es 0 menos mu, que es 3/4 al cuadrado, por f de 0, que es 10/28, más en 1 es 1 menos 3/4 al cuadrado por 15/28, y luego en 2 va a ser 2 menos 3/4 al cuadrado por 3/28. Entonces esto es 3 son 9/16 por 10/28, más 1 menos 3/4 es 1/4 al cuadrado 1/16 por 15/28, y luego 2 menos 3/4 son 2 por 4, 8 menos 3, 5, 5/4 al cuadrado 25/16 por 3/28. Y esto, pues haciendo las cuentitas, son 16 por 28, son 484. Y luego son 9 por 90, fíjense, 75. O sea, son 75, 90, 180. 180, 484, o bien simplificando son 90, 242, o son ¿qué? 45, 121, y son, bueno, pues ya, hasta aquí se queda. Entonces, la varianza de esta distribución es 45, 121. Este es en el caso discreto. ¿Qué pasa en el caso continuo? Bueno, vimos también que la función f de x igual a 3x cuadrada entre 2 entre menos 1 y 1 y 0 en otro caso. Esta ya verificamos también que es una función de distribución, cumple las propiedades. ¿Cuál será la media de esta distribución? Bueno, pues usando la formulita vamos a tener que esto es la integral de xf de x. Entonces la integral de menos infinito a infinito de
x f de x es decir, la integral de menos 1 a 1 de x por 3x cuadrada entre 2, lo cual nos da 3 medios de x cúbica, o sea, 3 medios por es x cuarta entre 4 de menos 1 a 1, en 1 esto es un cuarto, menos 1 es un cuarto, y esto me da 0. Entonces la media aquí es 0. ¿Cuál es la varianza? La varianza, entonces, es la integral de menos infinito a infinito, como es x menos mu elevado al cuadrado por f. X menos mu elevado al cuadrado por f. Entonces, x menos mu, bueno, mu vale 0, entonces va a ser simplemente x cuadrada. Bueno, a ver, esto, de hecho, esto no es, esto es de menos 1 a 1 nada más, entonces es x cuadrada por 3x cuadrada entre 2, y esto nos da la integral de x a la cuarta, 3 medios de x a la cuarta, y esto ¿qué es? Esto es 3 medios por x a la quinta dividido entre 5, entre menos 1 y 1, y esto es un quinto menos un quinto, o sea, más otro quinto, son un décimo, un quinto más un quinto, 2 por 2 son 3 quintos. 3 quintos. Esto es para la función continua, entonces la varianza es este valor. ¿Y qué pasa en el caso de, porque bueno, también se considera, a ver, voy a ponerlo aquí, entonces para g es otra función, g que depende de la variable aleatoria x, se define mu no de la función f, sino de g, aquí lo pongo, g de x, pues esto va a ser el valor esperado de g de x, es la suma sobre todas las x de g de x por f de x. Bueno, obviamente este es para el caso discreto, para la función discreta, o va a ser mu de g de x es la integral de menos infinito a infinito de g de x, f de x, esto para la función aleatoria continua, y bueno, pues las varianzas van a ser sigma cuadrada, bueno, pero para g de x va a ser la suma sobre todas las x de g de x menos mu, pero esta mu la de g de x, no la de x, al cuadrado por f de x. Esto para la discreta, y sigma cuadrada de g de x va a ser la integral de menos infinito a infinito de g de x menos mu de g de x elevado al cuadrado por f de x para la continua. Entonces, vamos a ver en el caso específico de la distribución que teníamos por acá, a ver, para esta distribución yo tengo 0, 1, 2, 10, 28, 15 y 3, ok. Entonces, tengo
0, 1, 2 y 10, 15 y 3. Entonces, esta es mi distribución de probabilidad para esta variable aleatoria. Ahora yo voy a definir una g, una función g de x, depende de la variable aleatoria. Vamos a decir algo simple, que sea 2x más 1, por ejemplo. Y entonces, ¿cuál será para esta g? Mu. Mu de g de x es la integral. Bueno, pues va a ser desde menos 1 hasta 1, nada más. ¿Qué dijimos? No es cierto, no es. Esta es la continua, la discreta. Es simplemente, bueno, pues va a ser la suma, ¿no? De 2 por, en 0 pues vale 0. Y f de x es 10, 28avos. Luego va a ser 2 por 1 más 1 por, ¿cuánto vale aquí? 15, 28avos. Y luego en 2 pues va a ser 2 por 2 más 1 por 3, 28avos. ¿Y esto qué me da? Entonces 2 por 0, 0 más 1, 1 son 10. Y luego son 2 por 1, 2 más 1, 3 por 15 son 45. Y luego 2 por 2, 4 más 1, 5 por 3, 15, 28avos. Entonces tengo que mu de g de x, para este caso es 45, 56, 70, 28avos. Dividiendo entre 7 son 10 cuartos, o sea 5 medios. Bien. Y para la otra g, la que definía la continua, son 3x cuadrada entre 2, ahora sí es una integral. Entonces yo tengo f de x, 3x cuadrada entre 2 para menos 1 a 1, y en otro caso pues es 0, no lo escribo. Entonces la media de este va a ser la integral de menos 1 a 1 de, entonces es g, o sea, 2x más 1 por f, que es 3x cuadrada entre 2 por dx. Y aquí voy a hacer las operaciones. Entonces voy a tener primero 2x por 3x cuadrada entre 2 son 6 entre 2 a 3x cúbica. Y luego aquí va a ser 1 por 3x, bueno, pues 3x cuadrada entre 2 de x. ¿Y esto qué me da? Esto me da 3x a la cuarta entre 4 más, son x cúbica entre 3, y con este 3 se va, entonces x cúbica entre 2, y todo esto desde menos 1 hasta 1. Entonces en 1 esto es 1, 3 cuartos más 1 medio. En menos 1 esto es 1, o sea 3 cuartos. Y luego aquí es menos 1, entonces menos 1 medio. Entonces aquí son 3 cuartos más los 5 cuartos, menos son 3 cuartos, menos 2 cuartos, 1 cuarto, son 4 cuartos, o sea 1. Entonces mu de g de x vale 1. Entonces ya calculé las medias. Bueno, pues ahora falta calcular las varianzas. Entonces, a ver, vamos a calcular la varianza. Quizá debería haber calculado, bueno, ya lo calculé así. Entonces, ¿cuál es la varianza ahora aquí? Bueno, pues dice la fórmula que es g de x
menos mu de g de x. Entonces, g de x menos mu de g de x elevado al cuadrado por f de x. La suma sobre todas las x. Y g de x es 2x más 1. 2x más 1 menos mu de g de x, que en este caso es de 5 medios, y todo esto al cuadrado por f de x. Bueno, es la suma, y esto entonces se vuelve la suma sobre todas las x de 1 menos 5 medios, 1 medio son 2 medios, menos 5 menos 3 medios, 2 tercios, ¿qué? 2x menos 3 medios. Son esto al cuadrado por f de x. Entonces, para 0, entonces 2 por 0, 0, menos 3 medios son menos 3 medios al cuadrado, son 9 cuartos. Y f de x en 0 vale 10, 28 avos. Luego, voy a tener en 1 son 2 por 1, 2, menos 3 medios. 2 son 4 medios menos 3 medios. 1 medio al cuadrado es 1 cuarto por en 1 valía que 15. 15, 28 avos. Y luego en 2 son 2 por 2, 4. Son 8 medios menos 3 medios. Son 5 medios al cuadrado. Son 25 cuartos por... ¿Y cuánto era? 3. 3, 28 avos. Entonces esto, ¿cuánto me da? 28 por 4 son 112. 90 más 15 más 20, 75. Entonces son 75, son 180. 112 avos, o sea, 90 son 56, o sea, 45, 28 avos, y entonces son 7 por 4, 28, 9 por 5, entonces no hay, ya no hay más. Entonces aquí, esto es la varianza de la distribución discreta. ¿Cuál será la varianza de la continua que tenemos aquí? Para la continua me da la integral de menos 1 a 1, entonces va a ser 2x más 1 menos ¿qué? Menos 1. Son 2x más 1 menos 1 al cuadrado f de x, bueno, ya sabemos que el 1 se va, pero yo lo escribo explícitamente, y entonces es 2x elevado al cuadrado por f de x, que es 3x cuadrada entre 2. 3x cuadrada entre 2, ¿y esto qué me da? Entonces el 2x elevado al cuadrado son 4x cuadrada por 3x cuadrada entre 2, o sea, 4 por 3, entonces 6, integral de menos 1 a 1 de x a la cuarta. Y entonces son 6, x a la quinta entre 5, de menos 1 a 1, y esto en 1 son 6 quintos, es 1, menos 1, entonces son más 1, son 2, 12 quintos. Y ya, sí, entonces ya tengo la varianza de esta otra función. Ahora, algo que podemos ver acá es que cuando yo tenía nada más la variable aleatoria, ¿quién era mu? Bueno, vean que aquí mu era 0, ¿quién era sigma?
aquí tengo esto, y en la discreta que tengo 3/4 y 45, 121 avos. Entonces, a ver, voy a colectar esto, son 3/4, 45, 121 avos. Y para la continua yo obtuve, en el primer caso, me da 0 y 3/5. 0. Y luego cuando yo usé g de x igual a 2x más 1, ¿qué me dio? Bueno, pues en el caso discreto yo obtuve, aquí está, 5 medios y 45 28avos. Entonces obtuve ok. Y en el caso continuo, ¿qué obtuve? Obtuve, ¿dónde está? Aquí está, 1 y 12 quintos. Entonces obtuve 1, 12 quintos. Bien, entonces vamos a ver aquí por qué los colecté. Bueno, porque vamos a tener que, en general, para funciones de una variable aleatoria, se cumple lo siguiente, se cumple que el valor esperado de una combinación lineal, o sea, de, digamos así, ax más b, va a ser a por el valor esperado de x más b. O sea, el a sale acá como factor y la b sale acá como sumando. Entonces, esto fue lo que apliqué yo acá arriba. Bueno, pues a ver qué pasa si yo hago, a ver, veamos, esta era 3/4. 3/4. Y luego hice ax más b, entonces a vale 2, b vale 1. Entonces si hago eso, son este por 2. Y luego más 1, ¿cuánto me da? 3 por 2, 6/4. Son 6/4 más 1, son 4/4, son 10/4, o sea, 5 medios. Y estos 5 medios son estos 5 medios de acá. ¿Qué pasa con la de la continua? En la continua yo tengo 2 por x, bueno, mu de x va a ser 1, más b que es 1, entonces 2 por 1 es 2, no es cierto, 2 por, no es 1, es 0, sí, 2 por 0, 0 porque es esta de acá. Y luego más 1, ahora sí 2 por 0 es 0, más 1 igual a 1, y sí, este es este 1 de acá. Entonces, sí se está cumpliendo muy bien esta condición. Bueno, esto es para la media. ¿Qué pasa para la varianza? Para la varianza se cumple que para una variable, para una combinación lineal ax más b, esto es a cuadrada por sigma cuadrada de x. La a sale como factor elevado al cuadrado y la b se pierde. La b, si yo sumo algo no pasa nada. Entonces, a ver, vamos a ver si es cierto. Otra vez, aquí yo tenía para la discreta es
45 121avos, 45 121avos, si lo multiplico por A, ¿cuánto valía? A valía 2, entonces si A vale 2, elevado al cuadrado son 4, son 45, 90, 180, 121avos. Ahora, es eso lo que yo encontré acá, 45, 121avos, es esta de aquí. Entonces, pero esta tendría que reducirse a 4528, es esto 4528avos, como que no, ¿verdad? Me habré equivocado, habré cometido un error de disléxico, en lugar de 121 era 112, ¿dónde quedó? Acá. 80 son 16 por 28. Son 8, 4, 4. Ajá, cometí un error de disléxico. Son 484, sí, ¿no? Y entonces, ¿dónde corregimos? Acá. Y entonces acá me da son 112, entre 2 son 56, y entre 2 son 28, 45 28avos, y este sí coincide con este. Entonces, esta y esta son fórmulas que pueden llegar a ser útiles cuando tenemos distribuciones funciones que me den una combinación lineal de una distribución aleatoria. Ya para terminar, vamos a ver por acá mejor. Vamos a ver algo que se llama el teorema de Chebyshev. El teorema de Chebyshev no voy a hacer la demostración ni nada más. Cuando tenemos una variable aleatoria, la probabilidad de que esté a k desviaciones estándar de la media, o sea, x si está, digamos, a mu menos k veces la desviación estándar, o mu más k veces la desviación estándar, la probabilidad es, igual, es mayor o igual que 1 menos 1 entre k cuadrada. ¿Esto para qué nos sirve? Pues no mucho en realidad, pero bueno, por lo menos nos da una estimación de por dónde andan las cosas. Por ejemplo, digamos que, pues que tenemos una distribución, ¿no? Entonces, distribución con una mu igual a 8 y una sigma cuadrada igual a 9. Bueno, si sigma cuadrada es 9, sigma es 3, obviamente. Y entonces, ¿cuál será la probabilidad de que x ande, por ejemplo, aquí tengo entre menos 1
y 17. ¿Cuál es esta probabilidad? Bueno, pues si se fijan, si la media es de mu es 8, entonces bueno, pues para -1 y para 17 son 9 unidades, o sea, 3 veces esto. Entonces voy a tener que ver cuál es la probabilidad. Aquí de hecho estoy calculando la de mu menos 3 veces sigma. Entonces es 8 más 3 por 3, ¿no? Y sí, entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Esto. ¿Cuánto vale K? Y la K vale 3. Entonces, la probabilidad de que esto esté entre -1 y 17 es mayor o igual que 1 menos 1 entre 3 al cuadrado. O sea, 1 menos 1 noveno, o sea, es mayor o igual que 8 novenos. Y por hoy aquí le vamos a dejar. Gracias por su atención.